vamos a compartir el mensaje que el Señor nos envía. Y el título que hemos puesto es El alcance y poder de la fe. Vamos a ver hasta dónde dice la palabra que alcanza la fe. ¿Qué poder tiene en el creyente? Y cuando hablamos de la fe, necesariamente tenemos que pensar en lo que es la razón. Estamos acostumbrados, el hombre natural, los científicos, los profesionales, los tecnólogos, todo el que utiliza de alguna manera la creación de Dios para cualquier cosa, utiliza la razón, utiliza los conocimientos, utiliza las experiencias de su propia vida. Pero cuando hablamos de fe, tenemos que ir a otro nivel. Es algo que va más allá del nivel humano. Y nos daremos cuenta el poder que tiene la fe verdadera y el alcance, un alcance que trasciende este mundo, va más allá de la vida terrenal. Y voy a pedirle el favor que me acompañe leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, Mateo 17, versículo 14. Voy a leer hasta el verso 18. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Paremos allí. Vemos aquí un reto muy grande que fue puesto delante de los discípulos del Señor, y ellos fallaron al Señor. Un reto por un hombre que tenía a su hijo endemoniado, como dice la palabra. Era un espíritu que lo estaba torturando. Él decía que era lunático, se echaba en el fuego, en el agua, una vida descontrolada totalmente. Este hombre que sabe que estos discípulos de Jesús están al lado de aquel que hace milagros, y se supone que si tú estás al lado de alguien, estás aprendiendo de ese alguien. Si tienes un maestro delante de ti enseñándote, tú estás aprendiendo de ese maestro. Y este hombre fue con sus discípulos, a sus discípulos a pedir esa sanidad porque el maestro lo hubiera sanado. Y qué frustración, los discípulos no pudieron sanar, no pudieron liberar a este joven. Jesús, de alguna manera, se siente sorprendido, pero también molesto por este tipo de incredulidad. Me imagino la burla que estaba recibiendo de parte de aquellos que estaban alrededor, de que los discípulos no podían hacer nada. Y Jesús dice: tráiganmelo. Y lógico, solamente da una orden y el espíritu inmundo tiene que salir. Los discípulos se sorprendieron de que ellos eran puestos a prueba de esta manera. A veces los creyentes nos sorprendemos de que cualquier día salimos a la calle, todo parece normal, y es un día que marca nuestras vidas por algo que acontece. El Señor espera de nosotros que creamos lo que Él nos dice, pero muchas veces no se cree a su palabra, y cuando viene la prueba, viene el fracaso. Por eso el verso 19 dice la palabra: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí está, por vuestra poca fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es demasiado pequeñito,
Y usted diría, ¿y ellos no tenían una fe pequeña al nivel que Jesús requería? No la tenían todavía. Vuestra poca fe. Una persona que logra tener fe, logra desatar el poder de Dios y dice, nada os será imposible. Y cuando uno piensa entonces en la contraparte, la razón, el intelecto, el conocimiento, pienso en todos aquellos que de alguna manera hemos sido preparados en instituciones educativas de alto nivel y ya supuestamente estamos preparados para la vida. ¿Y qué tal cuando el médico no pudo salvar a su madre, su hijo, su padre o su propia vida, no la pudo rescatar? ¿Qué tal cuando aquel ingeniero no pudo llevar a cabo aquel proyecto tan importante y fracasó con todos los años de estudio que tuvo? ¿Qué tal cuando una persona se ha esforzado con mucho deseo de avanzar y no llega a lograr aquello? La vida está llena de frustraciones, de una o de otra manera. Y cuando Jesús dice aquí, nada os será imposible, nos está diciendo, el tener este tipo de fe va más allá de lo que tú puedes lograr con cosas naturales. Este tipo de fe a la que habla el Señor. Y veamos que los discípulos, ellos tenían de parte de Dios algo que se llama autoridad. La fe unida con la autoridad de Dios es la que produce resultados. Es la que trae entonces aquellas cosas que parecían imposibles. La fe unida a la autoridad. Y ellos tenían autoridad. Veamos lo que dice en el capítulo 10, ahí mismo de Mateo. Capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya ellos tenían la autoridad de parte de Dios, pero no tenían la fe suficiente para creer que esa autoridad era real. Y por eso cuando fueron llevados a ese tiempo de prueba a su autoridad, el demonio no los escuchó, no pudieron sacar ese demonio y ellos no pudieron sanar a ese enfermo. Y no es que Jesús falló cuando les dijo, tienen autoridad, les doy autoridad. Es que ellos no creyeron que la tenían. Entonces el poder y el alcance de la fe, déjenme decirles, demasiado importante conocerlo todos los que estamos en los caminos del Señor, porque Dios ha dispuesto para la iglesia un poder sobrenatural. No se puede razonar, no se puede entender, no tiene lógicas muchas veces, pero es Dios que lo ha dado. Y Dios que conoce todas las cosas y que mira lo sobrenatural es que nos guía. Y Dios quiere que creamos su palabra, que lo que Él ha dicho que tenemos, lo tenemos. No podemos dudarlo, no podemos ponerlo en cuestionamiento. Si Jesús dijo algo, hay que creer esa palabra. Otra vez, estos discípulos tenían poca fe. Jesús los había ya capacitado de alguna manera, les había dado la autoridad, ellos fallaron. Vaya un poquito atrás al capítulo 8 de Mateo. Versículo 5, tenemos una historia donde Jesús compara ahora a alguien que no es de sus discípulos, pero que demuestra el principio para poder llevar a cabo las cosas imposibles, hacerlas realidad. Aquí vemos la historia de este centurión y su siervo. Voy a leer Mateo 8, verso 5 hasta el verso 9. Dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace.
Impresionante, aquí está el principio. Jesús dice, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No dijo tanta autoridad, no dijo un hombre que le respetan, dijo un hombre que tiene fe. Un hombre que tiene tanta fe que reconoce que Jesús tiene la autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y sobre todas cosas. Y solamente con Jesús estar de acuerdo con algo y decir una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. Este centurión lo declara. Él cree tanto en Jesús que no es necesario que Jesús venga a su techo, a su casa, toque el cuerpo de su siervo o que mire y hable a su siervo directamente. Este centurión sabe que con Jesús declarar una palabra en el mundo espiritual, esa palabra tiene que ser obedecida. Y Jesús se maravilla al conocer la fe de este hombre. ¿Y cuántos de nosotros todavía no tenemos ese tipo de fe? Que si Jesús ha dicho algo, decimos se va a cumplir porque Jesús lo dijo y Jesús no miente. ¿A cuántos de nosotros nos falta todavía estar listos, preparados, seguros de que la palabra del Señor se va a cumplir? Y cuando nos toque el tiempo de la prueba, de ver si en verdad se va a cumplir, veremos que sí que se cumple. El versículo 13 de esa historia dice: Jesús le dijo entonces al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solamente dijo la palabra, a la distancia, no tuvo que ir a la casa y el criado fue sanado. El criado era paralítico, el criado estaba sufriendo mucho, era demasiado atormentado en la vida y en ese momento ya fue sanado. ¿Nos damos cuenta del poder del Señor? ¿Nos damos cuenta de quién es Cristo? ¿Nos damos cuenta del privilegio que nos da el poder nosotros decir creemos en la palabra del Señor? ¿Entendemos lo que Jesús ha hecho? ¿Entendemos que Él tiene poder? Aún su palabra dice y se hace las cosas. Él es que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Entendemos esto? Si logramos nosotros comprender más y más el poder de la fe y el alcance que tiene, dejaremos de ser niños espirituales. Dejaremos de ser personas débiles espiritualmente hablando. Tomaremos la autoridad que Dios nos da como sus discípulos y podremos hacer siempre su voluntad. Y ahora vemos, nos podemos comparar con sus discípulos, porque somos seres humanos, diríamos. Sus discípulos, el Señor de muchas maneras les decía hombres de poca fe. Impresionante. Hombres de poca fe cuando creen en Él y lo siguen y han dejado todo. Sí, hombres de poca fe. Al apóstol Pedro una vez, recuerda la historia, está en el mismo evangelio de Mateo y no la vamos a buscar. Cuando él caminó sobre las aguas, que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también ande sobre las aguas. Jesús le dijo: sí, ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia que cuando comenzó a mirar las nubes fuertes y las olas, se asustó y comenzó a hundirse. Y Jesús no le dijo: pero por lo menos lo intentaste, ¿verdad? Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De poca fe cuando estuvo caminando en las aguas? En este mismo capítulo hay una historia, versículo 23, Mateo 8, 23, donde Jesús le dice eso también a los discípulos. Dice Mateo 8, 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué tienen miedo? Porque estamos mirando esas olas que están ahogando casi nuestras vidas, están hundiendo la barca, podrían decirle.
¿Por qué tienes miedo cuando ves que las cosas se han puesto tan difíciles que parecen imposibles de resolver? ¿Por qué tienes miedo?, dice el Señor. Parece ilógica la pregunta, ¿verdad? Pues son seres humanos y están viendo la muerte cerca. Y Jesús dice, ¿por qué tienes miedo? No vas a morir. Jesús está allí. Jesús no va a morir. No va a morir antes de que sea su tiempo. Y ellos no van a quedar desprotegidos del Señor. Jesús está allí. A veces se nos olvida que Jesús está con nosotros. Y cualquier ventarrón y cualquier tormenta de la vida que se levanta tiende a asustarnos. Comenzamos inmediatamente a imaginarnos en lo peor. Se perdió todo, se acabó todo, estamos muertos, no hay oportunidades, lo que fuera. Y eso provoca temor. Es diferente a enfrentar todas las cosas con fe, con expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Qué Dios va a hacer en esta tormenta que nos ha tocado ahora vivir? Jesús calmó la tormenta. Jesús demostró que si Él está allí no hay nada que temer. Ellos se sorprendieron, no conocían a Jesús todavía a ese nivel. Se sorprendieron. Pero nos damos cuenta de que aunque se hayan sorprendido, todavía no tenían fe suficiente. Todavía no creían su palabra. Estas historias que estamos mirando, capítulo 8, son anteriores a la primera historia que leímos, donde se supone que ya ellos han pasado muchas experiencias con Jesús y están capacitados para echar fuera demonios, para sanar toda clase de enfermedad y dolencia, porque Jesús les había dado esta autoridad. Ahora, ¿lo creían? ¿Cuántas veces Dios nos puede haber hablado de algo que ya tenemos y decimos, ¿en serio? Esto es demasiado. ¿Cómo es así que ya lo tengo? Ahí está la duda. Ahí está el cuestionamiento, pues ya no tienes nada. Dice la palabra que el que duda no tiene nada, no recibe nada, dice en Santiago 1. Más bien debemos creer con fe la palabra del Señor, y por más que creamos que es imposible, decimos, para Dios nada es imposible. Y lo creo, decido creer lo que Jesús dice. Es una decisión, pero esa decisión será probada en situaciones reales de la vida. Cuando llegue la hora de la prueba es que sabremos si en verdad creímos lo que dijimos que creíamos. Vaya por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 16, algo que el Señor nos dice a todos nosotros. Marcos 16, después que Jesús resucitó de entre los muertos, se había aparecido a los discípulos. Ellos en principio no creían que Él había resucitado y tenían dudas y no creían. Y Jesús aquí se les aparece de nuevo. Marcos 16, versículo 15. Y Jesús, después de reprocharles a ellos su incredulidad, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ay, Dios. Aquí vemos al Señor enviando a sus discípulos a predicar el evangelio. A toda criatura, a toda nación, por donde quiera que vayan, prediquen el evangelio. Estamos llamados a hablar de Cristo, de la bondad de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios, de la condenación a la que el ser humano está sujeta si rechaza a Dios. Estamos llamados a hablar esto a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree será condenado. No creyó en el tiempo de la visitación, cuando Dios le envió a alguien a alertarle que su vida iba en peligro de muerte eterna. Pero aquellos que decidieron creer reciben la salvación. Y aquellos que de sus discípulos creen lo que tienen,
Creen que es verdad que Jesús les ha dado autoridad. Dice, impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Está hablando a los discípulos. El versículo siguiente, 19 y 20, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor confirma la palabra de sus servidores. Cuando una persona está al servicio de Dios y dice una palabra, el Señor confirma esa palabra. En este caso con señales visibles, muchas veces con señales del corazón. Dios transforma vidas, Dios hace ver lo que antes parecía imposible de ver. Dios abre los ojos espirituales a las personas. Dios da entendimiento del mundo invisible, espiritual. Dios nos muestra las cosas como son. Es Dios que lo hace, respaldando la predicación de alguna persona que está hablando su palabra, como Él dice que se debe hablar. Entonces, los discípulos del Señor estamos llamados a obedecer. A obedecer en este caso, a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que obedecer en actuar en fe, orar por los enfermos, sabiendo que el Señor tiene el poder para sanarle. Orar por aquellos que están en dificultades, sabiendo que el Señor tiene poder para liberarle de esas dificultades. Acercarnos como ese centurión se acercó al Señor pidiendo a favor de alguien más, de su siervo. Y el Señor, por su misericordia y con su poder, puede decir la palabra y se va a ver la sanidad de ese siervo. Aquí Jesús dice, los que prediquen y declaren en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pisarán serpientes, escorpiones. En mi nombre impondrán sus manos sobre enfermos y sanarán. En mi nombre, dice el Señor. No es de cualquier manera, no es con la autoridad delegada de alguien cualquiera, es con la autoridad delegada de Jesucristo que suceden las cosas. Estamos hablando entonces que los creyentes somos en cierto grado embajadores de Dios. Así nos llama la Biblia, embajadores del Señor. Un embajador es alguien que va en el nombre de otra persona y con la autoridad delegada de esa otra persona a hacer negociaciones o a dar informaciones o a hacer requerimientos a otro lugar como si fuera el que le envió el que fue. Esa es la función de un embajador. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, es como si fuera Jesucristo en la tierra que está diciendo lo que se está diciendo y que está haciendo lo que se está haciendo. Y un embajador no tiene la autoridad ni la potestad de salir a decir en algún lugar que aquel presidente dijo cuando no dijo. Ni tiene la autoridad de dar órdenes a alguien cuando no ha recibido esa dirección de su jefe, de su autoridad. Muchas veces usamos el nombre de Jesús a la ligera, sin saber si Jesús nos está aprobando el que usemos su nombre. Sin saber si es la voluntad del Señor que hagamos eso. Y por eso muchas veces no hay resultado, no hay apoyo, no hay respaldo. Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y Jesús hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se da a conocer a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y estamos preparados, equipados para hacer la voluntad del Padre. El Padre la revela, el Espíritu Santo la revela a la iglesia, el Hijo intercede por la iglesia y entre todos hacemos la voluntad de Dios. Y cuando decimos algo en el nombre de Jesús, esa palabra se tiene que cumplir, como cuando Jesús dijo a ese centurión, ve y como creíste te sea hecho, y el siervo fue sanado. Ahí está la palabra. Ahí está la fe, ahí está el creer que lo que Jesús dice es verdad y se cumple. Y la Biblia misma nos dice que el Señor respaldaba con señales la palabra que predicaban los discípulos. Con señales, es tremendo esto.
Nosotros entonces estamos llamados a poner nuestra mirada, nuestros oídos prestos a escucharle y toda nuestra atención ¿en quién? En Cristo. Así nos manda la palabra de Dios. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 12, veamos cómo lo dice allí. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice de esta manera: puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hay alguien a quien debemos mirar, es nuestro ejemplo. Si hay alguien a quien debemos seguir, es a Cristo. No es a ningún otro ser humano, aunque la Biblia nos manda a que miremos la fe de aquellos que nos dirigen en el Señor y que imitemos su fe si son dignos de ser imitados, si están andando como Dios manda. Pero sobre todo nos dice: pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él nunca falla. Y cualquier ser humano puede fallar, pero Jesús nunca va a fallar. Pon tus ojos en Él. Y hay tanta tristeza, tanta perdición, tantas personas se molestan porque dejan de poner su mirada en Cristo y la ponen en alguien en la tierra, y viene la frustración y viene el dolor. Pero si la pones en Cristo siempre, Él es el autor de la fe. Él es el que habló más de la fe y lo demostró Él mismo, poniendo su vida, menospreciando el oprobio. Fue al Calvario y Él triunfó porque sabía que iba a triunfar. Sabía que Él no iba a quedar en la muerte. Él lo demostró una vez más. Él es el consumador de la fe también, no solo el autor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice la palabra. Entonces aquí relaciona la fe no solamente con milagros, señales y prodigios, pero relaciona la fe, que en esa dirección voy a ir ahora en el mensaje, con soportar el dolor, el sufrimiento, la aflicción por causa del Señor, teniendo el ejemplo de Cristo mismo, que menospreció, dice aquí, el oprobio. Menospreciar el oprobio es como si no fuera nada lo que le están haciendo. No le afecta en nada lo que le están haciendo sufrir. Y triunfó. Y dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos pone como ejemplo a Jesús. Él no se rindió en la presión más fuerte que un ser humano podría recibir. Ahí estuvo el Señor Jesucristo recibiéndola, y Él no echó atrás, y Él no se rindió, y Él no se quejó, y Él no murmuró. Y nos dice a nosotros: mírenlo a Él como ejemplo. En esa contradicción de pecadores, siendo Él el santo, 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 estando tomando el lugar de los pecadores y siendo acusados por los pecadores mismos, en esa contradicción, dice, Él no flaqueó. Y así ustedes, dice, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se cansen, no se rindan, no desmayen, no abandonen, sigan adelante, dense otra oportunidad. Y dense en cuenta que Jesús les va a demostrar que Él está con ustedes. No desmayen, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Que tu ánimo no desfallezca. A la hora de la presión, a la hora de la prueba, es que se va a saber quién es quién. Los discípulos fueron probados y fracasaron en la historia que leímos. Luego fueron probados una y otra vez y vencieron. El Espíritu le estaba respaldando después, hemos leído también.
Pero el caso es tú y yo, que tal vez somos probados cada día o muchas veces en una semana o el mes. ¿Cómo nos está yendo en cada prueba? ¿Estamos creyendo en Jesús? ¿Tenemos fe en la palabra que nos ha dado de que tenemos autoridad sobre todo espíritu de las tinieblas? Y los podemos atar, reprender, echar fuera, y se tiene que obedecer esa orden. ¿O es que tú crees que le vas a dar una orden a alguien y se te va a burlar? Si tú tienes la autoridad del Señor y estás andando en obediencia al Señor y estás haciendo lo que el Señor quiere que haga, déjame decirte, el Señor te va a respaldar como si fuera Él mismo en la tierra dando la orden, y verás el resultado. Jesús dijo, si tuvierais fe después que tienes la autoridad, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, no estarás exagerando, Señor. Cualquiera le diría, ya el Señor ahora se pasó de la raya. No, Él está hablando a nivel espiritual. Está diciendo algo totalmente imposible. Tú le vas a decir, muévete, se tiene que mover. Le tienes que decir con autoridad, como este centurión dijo, yo sé lo que es tener autoridad. Él dijo, yo sé lo que es mandar a un soldado, y ese soldado no se me puede quedar allí. Tiene que hacer lo que yo le mandé. Cuando podamos entender esto, entenderemos lo que es tener la autoridad de Dios. Y entendamos también lo que es ser embajador para no abusar de esa autoridad, para que no seamos avergonzados entonces. Que Dios no diga, yo no le mandé. Como hemos leído antes, no hoy, pero en la Biblia, personas que profetizaban en el nombre del Señor, y el Señor dice, yo no los mandé. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido lo que hay en mi corazón y hubieran entendido y dado a conocer mis palabras. Pero no estuvieron en mi secreto, no les envié. Muchas personas viven en el nombre de Jesús, y nada pasa. Él no te ha enviado a eso. Él te ha enviado a que le creas primero, a que le obedezcas después, a que lo busques, a que estés en comunión con Él y sabrás qué es lo que tienes que hacer. Para que no estés dando golpes al aire, como decía Pablo, para que no estés haciendo cosas a como vengan sin saber la realidad. Es tremendo esto. Pero tener fe es tan importante. Ahora, ¿cómo define la Biblia lo que es la fe? Capítulo 11 de Hebreos 11, ¿qué dice? Capítulo 11, verso 1 de Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Es una certeza, hermano, no hay lugar a la duda. No hay lugar a fallar. Tú dices, yo nunca voy a fallar. Hermano, ¿cómo puede ser? Por lo menos 99% de él, pero un 1% no existe. Es la certeza. ¿Ha visto usted las cremas para desinfectar la mano que dicen mata el 99.9999%? Ahí le dejaron un 0.0001%. No existe aquí. No existe aquí posibilidad alguna de fallar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos esa fe. Hay personas que utilizan ese versículo y lo trastornan, lo llevan de otra manera. Y hay lo que es la confesión positiva, decláralo y lo recibirás, piensa y te harás rico. Todo eso es otras cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, porque Dios dijo, espéralo. Es la convicción de lo que no se ve, porque Dios dijo, va a venir. Es porque Dios dijo. Dice el versículo 11, Hebreos 11:11, un ejemplo. Por la fe, también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué dio a luz? Porque dudó, porque creyó que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero ¿qué dice la razón? Ay, eso es demasiado. Eres ancianita, tienes casi 90 años, 89, y crees que vas a quedar embarazada.
Toda la vida fuiste estéril y ahora porque dicen, ¿tú crees que va a ser así? Va a ser así porque ella creyó que es fiel y verdadero y tiene el poder para hacerlo. Aquella persona que le dijo, el año que viene, según el tiempo de la vida, tú tendrás un hijo. El año que viene. Ella lo creyó. Y dice aquí, y ella recibió fuerzas para concebir y su cuerpo ya anciano, agotado, entonces generó vida. ¿Por qué? Porque Dios dijo, generará vida a tu cuerpo. ¿Lo crees? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas tan fuertes, grandiosas? Decimos, esa es una exageración. Y la palabra exageración significa tenemos poca fe y tenemos gran duda. Y no creemos entonces que lo que Jesús dice se va a cumplir. Entonces estamos dudando de Él. Pero si decimos lo que Jesús dice en su palabra es una realidad. Y vamos adelante, pase lo que pase, manteniéndonos firmes, como hemos leído antes, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigamos adelante, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Vaya un poquito atrás, en el capítulo 10, versículo 35 de Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en lo que Jesús dijo, que es la fe en que así va a ser, esa esperanza de que sucederá así, no la pierdas, dice. Porque hay un gran galardón que viene para ti, un gran premio, una gran recompensa viene como resultado a esa perseverancia. Dice el versículo 36, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia. Ay, Dios. Y es lo que menos tenemos a veces. La paciencia. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces? Pacientemente esperé en Jehová. Y Él escuchó mi clamor. Y Él entonces me sacó de ese lodo y ese pozo. Pacientemente. Necesitamos la paciencia. Y el que no tiene paciencia, la Biblia dice, Santiago 1, que vienen pruebas diversas que generan paciencia. ¿Por qué la prueba genera paciencia? Porque ves que Dios es fiel cada vez. Viene una prueba, te desesperas, no hay paciencia. Y luego ves que Dios te libera. Ay, gracias, Señor. Viene otra prueba, no tienes paciencia. Ves que Dios te libera. Ay, gracias, Señor. Viene otra prueba y dice, un momentito. Así como me liberó una, dos, me liberará de esta y se acabó. Voy a esperar en Dios. Ya no me desespero más. Genera paciencia. Y Dios nos enseña paciencia. Os es necesaria la paciencia, dice. ¿Para qué? Dice, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y qué es lo que exigimos? La promesa. Señor, tu palabra, dices, como ahí está tu palabra. Yo sé que dice, diría el Señor, estoy esperando en ti. Estoy esperando que te corresponde a ti, para yo cumplir mi palabra en ti, más bien. Pero dice, después vamos a recibir la promesa cuando ya tenemos la paciencia. Una paciencia verdadera es una fe inmovible en Cristo. No importa lo que venga, tú vas a seguir creyendo en el Señor. Tú sabrás que lo que Él dijo lo va a cumplir. Y pase lo que pase, seguirás esperando pacientemente y vendrá la promesa. Y te regocijarás cuando llegue. Dice el versículo 37, porque aún muchísimo tiempo, no, dice un poquito, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Ay, Dios, cualquier persona que echa atrás no agrada al Señor. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No agrada al Señor. Pero dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debemos retroceder, pero la presión a veces se pone muy dura, muy difícil. Parece que es imposible superarla, pero no debemos retroceder, dice la palabra. Mantener la fe hasta el final, porque al final veremos la gloria de Dios. Al final veremos la fidelidad de Dios. Al final veremos que Dios se manifiesta. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. No debemos retroceder. No seamos de los que retroceden para perdición, más bien de los que mantienen la fe para la salvación del alma, para ver la gloria del Señor. Vaya, por favor, vamos a ver en este mensaje un ejemplo del apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, y somos gentiles, según la distinción bíblica entre judíos y gentiles. Y Pablo, siendo judío de nacimiento y bien letrado, bien instruido en la ley judía, y una persona que él mismo decía tiene mucho de qué gloriarse, Pablo es tomado por Dios como maestro a los gentiles. Y él mismo dice en una de sus cartas, él honra su ministerio. Y quiero pedirles que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 14, para que veamos una historia de algo que le pasó a Pablo. Hechos 14, versículo 19. Pablo estaba al servicio del Señor. Usted recuerda lo que leíamos en Marcos 16, que Jesús le dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda nación. Vayan y prediquen. Bueno, Pablo está predicando, porque Pablo fue enviado por el Señor a predicar el evangelio. Y dice aquí que en uno de esos lugares donde él visitaba, predicando, verso 19, Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo dado regalos a Pablo, no, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Uy, Dios mío! Pero lo que está haciendo es llevando palabra de salvación a la gente. ¿Cómo lo tratan así? Dice el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, ay, ay. Como ejemplo, su propia vida también. Aquí tenemos a Pablo, donde aún él parece que le mataron, no con una inyección letal, no ahorcándole, no ahogándolo, a pedradas, con piedras. Cada piedra en su cuerpo, ¿cómo habrá dolido? ¿Qué habrá pasado en él? Y sin embargo, ¿qué hizo él? ¿Comenzar a murmurar, a pedir a Dios cuentas por qué no le protegió? ¿Hizo eso? No. Se levantó cuando cogió fuerza y siguió haciendo ¿qué? Predicando. Y diciéndole a ellos: tranquilos, muchas tribulaciones vienen y tenemos que soportar para poder entrar al reino de Dios. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones, dice, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Nos gustan las tribulaciones? De ninguna manera. Pero ¿qué tal? Por donde quiera aparecen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a rendir cuando venga la tribulación? ¿O vas a tomar en serio la palabra que dice tenemos que seguir adelante, perseverando en la fe en medio de la aflicción? Y ahí es quizás donde nos sentimos incompetentes a seguir adelante. Y entonces podríamos
avergonzar a nuestro Maestro, a nuestro Señor, que dijo: te he dado autoridad. Sigue adelante, que no hay ni siquiera un apedreamiento que casi le mata, no hay nada que lo pueda detener cuando está haciendo la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos de fe, no es solamente fe para sanar enfermos, no es solamente fe para echar fuera demonios, es una fe para soportar la tribulación. Es una fe para soportar cualquier tipo de situación adversa y no nos va a derribar y no nos va a destruir y no nos va a matar allí. Decimos: de esta Dios me va a levantar, de esta voy a salir. Dios es el que levanta mi cabeza, Dios es el que me pone en alto, Dios es el que me pone por encima de mis enemigos. Y tú lo declaras en ese tiempo de prueba. Aleluya, aleluya. Tenemos que seguir ejemplos bíblicos. Jesucristo menospreció el oprobio. Pablo dice aquí: lo tuvieron por muerto, sí, pero no estaba muerto nada. Ahí está predicando el evangelio. Míralo bien y escucha, está haciendo discípulos. No dice que en las ciudades que fue se estaba lamentando. Queríamos nosotros dar testimonio de dónde nos libró el Señor, de dónde casi me muero, pero aquí estoy vivo, y casi me muero, pero aquí estoy vivo. Pero el Señor dice: no prediques eso, predica el evangelio, predica la gracia de Dios, predica que las personas están al borde de la muerte, predica el evangelio. Necesitamos oír más a Dios y menos a los hombres, más la historia bíblica y menos historia humana. Tenemos que predicar el evangelio. El tiempo es corto, hemos leído un poquito y el que ha de venir vendrá. No sabemos cuándo, pero se acerca el tiempo. Tenemos que predicar el evangelio y no llorar y no quejarnos y no lamentar. Más bien pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante, y Él la dará. Si sabemos que nos ha dado autoridad sobre todo espíritu inmundo, no hay espíritu inmundo que se mantenga firme delante de nosotros cuando estamos en obediencia, haciendo la voluntad del Señor. Tenemos que seguir adelante. ¿Sabes? En esta historia bíblica, con esto voy a terminar casi, con la historia algo de Timoteo. Voy a ver algo en Hechos y luego voy a ir a Primera y Segunda de Timoteo, a ver qué pasó allí. En el capítulo 16 nos dice que Pablo, en esos lugares que andaba, se encontró con alguien que ya para él vino a ser como su propio hijo. Lo adoptó, por decir así, en el servicio al Señor. Se encontró con Timoteo. Capítulo 16, versos 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dese cuenta que no fue Pablo que le habló del Señor a Timoteo. Timoteo era un discípulo donde alguien más le habló y él creyó. Creyó porque su madre había creído, su abuela, luego dice en una de sus cartas, Pablo había creído también, tenía fe. Y aquí tenemos a Timoteo, un jovencito que está en los caminos del Señor, un jovencito que tiene, por decir, toda la vida por delante, muchas oportunidades, y la mayoría son trampas, pero están por delante. Y Pablo toma a este jovencito que tiene buen testimonio, dice aquí, dice, daban buen testimonio de él, los hermanos, y ese hermano, ese es de Dios, ese está sincero, ese es de la fe, daban buen testimonio. Pregunto, ¿darán buen testimonio de nosotros las otras personas? Cuando nos llamen la atención, ¿qué dirán? ¿Estarán hablando verdad? ¿O estarán equivocados o confundidos? Cuando nos estarán mirando de lejos, ¿qué estarán pensando? ¿Podrán dar buen testimonio como dieron de Timoteo a Pablo, al gran apóstol Pablo? Y dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces Pablo dice, me llevo este jovencito. Este va a ser ahora mi discípulo personal, imagínense.
Y dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo dice en una de sus cartas en Romanos, dice que él se hace judío al judío para ganar a los judíos que pueda, y se hace gentil a los gentiles para ganar a los gentiles también, para evitar que los judíos estén, pero ¿por qué? Vamos a circuncidarlo, eso no vale de nada. Él dice en una de sus cartas, la circuncisión ni la incircuncisión, eso no es nada valioso. Lo que vale es un nuevo nacimiento en Cristo, eso es lo que vale. Pero lo circuncidó por causa de los judíos, pero se lo llevó. Ahora imagínese a Timoteo en un nuevo rumbo, en una nueva dirección le lleva la vida. No sabía que le esperaba tanto, no sabía que iba a conocer tanto de Dios, no sabía que iba a ser testigo ocular, el testigo viviendo al lado de aquel hombre que Dios estaba usando para impactar no solamente su generación, pero leemos de Pablo, el mundo entero lee de Pablo. Dios lo tomó como ejemplo en tantas áreas y como maestro para enseñarnos. Entonces tenemos a Timoteo ahora en quien nosotros podemos vernos, visualizarnos. Decimos, si Pablo enseñó a Timoteo, ¿qué le habrá dicho? Si usted lee las cartas, primera y segunda de Timoteo, ahí está llena de consejos, cada carta. Consejos como de un padre a un hijo. Y yo quiero ir rápidamente a primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, a Timoteo le está hablando, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de algo que él ha dicho antes, codicia, amor al dinero y eso. Huye de eso y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el verso 12 él dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Allí está. La fe trasciende esta tierra. Alcanza más allá de lo que tú puedas imaginar. Porque la fe tuya te puede llevar hasta la vida eterna. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Mantener la fe es una batalla recia, una batalla sin descanso, una batalla cuerpo a cuerpo contra enemigos terribles, pero se puede ganar. Si mantienes la fe en el Señor Jesucristo, Él te dará la fuerza para que no desmaye tu fe. Dice, pelea esa buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, diciendo, aquí no acaba mi vida, esto no es todo, en la tierra no es todo, más adelante hay algo mejor. Y esa mirada a la vida eterna y esa proyección a lo que vendrá después nos da fuerzas para seguir adelante. En el libro siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es importante que nosotros también avivemos el fuego de Dios en nosotros. Lo avivemos. Avivemos la fe en el Señor. Avivemos nuestra creencia. Es importante que nosotros decidamos ser más de Dios y menos del mundo. Es importante que nosotros decidamos llevar nuestras vidas a la exclusividad de Dios. Ir más y más hacia Él. Es importante que avivemos el fuego de Dios. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de mí. Dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa. Pero está diciendo que participes en la fe. La fe significa perseverar en la aflicción. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el final,
ese será salvo. Recuerda que Jesús, cuando dijo eso en el libro de Mateo, al final, no es el que persevere en la mesa comiendo más, el que persevere andando más en el mundo, el que persevere en el tiempo de la aflicción, donde Él dijo, los van a perseguir de una ciudad a otra, sigan huyendo. Y dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Aquí la palabra nos dice, tú y yo tenemos la capacidad de perseverar. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios en su fidelidad no permitirá que venga a ti nada que no puedas soportar? Eso es lo que dice la palabra. Que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. ¿Crees tú que en cada prueba hay una salida? Yo lo he verificado una y otra vez. Cuando uno cree que no hay, Dios dice, mira de este lado, aquí está la salida. Pero ¿crees tú que cada vez que viene una situación hay una salida? Yo creo que sí. Y si tú crees que sí, entonces nada te va a detener. Porque la prueba no te detiene porque tú estás buscando la salida. Tú estás buscando la provisión de Dios. Tú estás buscando la fidelidad de Dios manifiesta una vez más. Date cuenta que Dios te ha equipado para que no falles. Pero dice, estés dispuesto a sufrir esas aflicciones. Y voy a terminar en el capítulo 4, verso 5. Dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Sopórtala. Acuérdate, Cristo Jesús dice, Él menospreció el oprobio. Qué oprobio, hagan lo que hagan, yo sé a dónde voy. Y se sentó a la diestra del Padre. Aquí nos dice, soporta las aflicciones, evangeliza, cumple tu ministerio. Versos 6 y 7. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a ti también, a todos los que aman su venida. Aquí está Pablo diciendo, llegué. Sí, fue difícil, sí. El camino largo, sí. Muchas aflicciones, sí. Timoteo pudo vivir esas aflicciones porque él le acompañaba. Sí, dice, pero no me rendí. Ya Dios me dice, decía Pablo, ya me manda a buscar pronto. Mi tiempo de entregar la vida aquí ya está llegando, pero no se acaba todo. Echa mano de la vida eterna, le decía. Dice, yo sé que hay una corona de vida que me está esperando. Yo sé que hay un premio ahora que me está esperando. Yo sé que hay un galardón ahora que me está esperando. Entonces, en lugar de tener tristeza porque ya se va, pone su mirada en el galardón que le está esperando. Y sabe lo que es deber cumplido. Misión cumplida. ¿Cómo es que dice? Mission accomplished. Se acabó, lo hicimos como se debía hacer. Nuestro jefe, nuestro Señor quedó satisfecho y ahora viene la recompensa. Permite al Señor que nosotros también podamos mantener este tipo de fe de Pablo, la cual era la fe de Cristo y es la fe de cada creyente verdadero. Una fe que no se rinde, una fe que manifiesta el poder de Dios y una fe que lleva resultado hasta la eternidad. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito eres Dios. Tenemos ejemplos vivientes de que sí se puede. Se puede. Te sugeriría que te digas tú mismo, creyéndotelo, sí, yo puedo vencer. Y yo voy a vencer.
y no hay arma forjada contra mí que prospere, como declara la palabra. Pero créelo, para que cuando venga la prueba no tengas que preguntarle al Señor, ¿por qué no le pudimos vencer? ¿Por qué no le pudimos echar fuera? Por vuestra poca fe, porque dudaste. Permite que Dios sea mostrando que tú puedes. Dios no miente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les doy autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y dolencia, eso es autoridad. A personas que no habían estudiado medicina y que no habían hecho cursos de liberación, solamente porque Él les dijo, pero ellos lo creyeron y luego el Espíritu les respaldaba. Créele al Señor, cree lo que Él te ha dado, no lo dudes, pero estés dispuesta a sufrir por la causa de Cristo si fuera necesario, porque Él tiene planes para ti, para que veas su gloria. Vamos a orar. Sea Dios mostrándonos. Si hay alguien que siente temor o que ha habido situaciones en que no has logrado aquello que Dios te dijo que ibas a lograr. Eres y te identificas cuando Jesús dijo a aquellas personas, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo a mí entonces. ¿Cuántas veces creíste que no lo podías hacer? Y el Señor te había dicho, tú lo puedes hacer. Hazlo con fe, no lo dudes. Y no esperes que eres tú que lo vas a hacer, sino el Espíritu de Dios a través de ti, respaldando tu fe y tu obediencia. Pídele perdón a Dios si le has fallado. Y si sientes temor a lo que pueda venir en la vida, el temor deshonra a Dios, no le honra. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y el temor trae consigo castigo. Si sientes temor a algo, eso no es de Dios. Debemos ser cuidadosos, cautelosos, prudentes, pero sin temor, sabiendo que Dios está en control y que no te va a abandonar a la hora de la prueba. Pídele perdón a Dios y pídele también que te dé ahora esa fuerza, esa fe que mueve montañas, y esa fe para la cual nada es imposible, haciendo la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que nos has dado. Gracias porque por medio de tu santa palabra, tu Santo Espíritu nos dirige, nos enseña y nos confirma que estamos equipados para la obra que nos mandes a hacer. Dios, perdona cualquier momento de incredulidad, de duda o de insensatez que cualquiera de nosotros haya tenido. Perdona, Señor, porque tantas veces miramos la tormenta, las olas que quieren ahogar la barca, y viene el temor a la muerte o a la destrucción. Perdónanos, Dios, que has tenido que decirnos una y otra vez, hombres de poca fe, porque dudan. Dios, y en esta hora te rogamos que impartas el don de fe a esta iglesia y a cada vida. Estamos aquí. Cualquier persona, Señor, donde quiera se encuentre, dale ese don de la fe, Señor. Que todo lo creamos porque tú lo dices, pero solo creamos lo que tú dices, no lo que a alguien se le antoje decir. Creemos en ti, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres Dios, tu palabra es verdad,
Di la palabra y se hará. Henos aquí, embajadores tuyos, para llevar adelante esa palabra que nos mandes a decir. Gracias, Padre. Presentemos al Señor esta canción y sigue presentándote tú mismo, tú misma al Señor, a disposición de Él. Aleluya.